Hola, bienvenidas y bienvenidos a De Mundo Onírico y Vibración. En el programa de hoy empezamos a introducirnos en el campo de los sueños lúcidos. Esta palabra, onironauta, sigue siendo un poco desconocida. No se oye a la gente decirla porque no suele usarse en la vida cotidiana, aunque es una palabra que ya viene de muy lejos en realidad. La referencia más cercana al idioma español parece que la tenemos del griego oneiros, que significa sueño. Por tanto, onírico es lo relativo a los sueños. Y onironauta quiere decir explorador de sueños. Las personas que tienen la habilidad natural o adquirida de estar dentro de un sueño en un estado consciente son onironautas. Un sueño lúcido es aquel en el que te das cuenta dentro del sueño de que estás soñando. Este darse cuenta ocurre porque parte del consciente no se desconecta al dormir. De forma más específica, esa zona que permanece consciente está localizada en la corteza del cerebro en la parte prefrontal, el lateral, y es la región encargada de funciones como la de la lógica o la planificación. De ahí que puedas llegar a razonar que estás soñando o planear cosas dentro de tu sueño. ¿Qué no es un sueño lúcido? No es una experiencia extracorporal. El sueño lúcido es algo que se vive de forma holográfica, pero es diferente de una proyección o de un desdoblamiento astral o un viaje astral. Son cosas distintas. Un sueño lúcido tampoco es de ninguna manera una alucinación. Hay personas que mientras dormitan confunden los estados alterados de conciencia con estados de sueños lúcidos. ¿Hay una edad para ser onironauta? Pues parece que hay de todo. Hay onironautas naturales, personas que ya lo hacen desde siempre, desde pequeños, y que a día de hoy incluso ni siquiera saben que se dice así, onironauta. Estas personas traen más marcada o desarrollada esa faceta de forma natural, y para ellos lo más normal del mundo es poder entrar a un sueño de forma lúcida y manejarlo a su antojo. La infancia y la adolescencia parece que son edades propicias para tener sueños lúcidos, porque son etapas de la vida de mucho fervor y altísima actividad a muchos niveles. Pero esto no quiere decir que si no se es onironauta desde la niñez o adolescencia, no pueda serlo más adelante. Hay muchas personas que tienen sus primeros sueños lúcidos en algún otro momento de la vida, despertando esas experiencias de forma completamente espontánea, sin proponérselo, y fuera ya de las etapas de niñez y adolescencia. Otras personas acaban siendo onironautas a base de ejercitarse, y esto ya no es una cuestión de edad, sino de proponérselo. No hay verdaderamente nada establecido. En general, el que quiere llegar a ser onironauta, con práctica, puede llegar a serlo. ¿En qué momento se entra a un sueño lúcido? Pues en realidad de dos formas. De forma lúcida ya desde el comienzo, y esto lo hacen, como decía, los onironautas que están más que acostumbrados a entrar ya así en sus sueños directamente. O darse cuenta de la lucidez ya avanzado el sueño. Esto también suele ocurrir, y mucho. Y es la manera que pilla más por sorpresa, porque el sueño comienza normal y se convierte en lúcido en un momento determinado. A veces, personas que no suelen tener consciencia despierta dentro de un sueño, de pronto un día, sin saber cómo, lo hacen y se dan cuenta después de que han estado viviendo el sueño conscientemente. ¿Qué se recuerda al despertar? No hay diferencia entre un recuerdo que se genera de una vivencia real tenida en tu vida y el recuerdo de la vivencia tenida en un sueño lúcido. Al despertar de un sueño lúcido, recuerdas claramente todo. Los sueños normales se van borrando, difuminando,
diluyéndose poco a poco de nuestra mente una vez ya despiertos. Quizás, salvo excepciones, antes o después en general se acaban olvidando todo el sueño o la mayoría de las partes. Pero un sueño lúcido ya no es un sueño más que se tiene, es una experiencia que se escoge y se vive, y como tal, se recuerda nítidamente. Posibilidades. Los parámetros no funcionan igual en el mundo onírico que cuando estamos despiertos haciendo nuestra vida. La nebulosa onírica de los sueños lúcidos no tiene límites en cuanto a poder de creación, y no existen además las leyes que imperan en nuestra vida, sociedad, mentalidad o día a día. Por lo tanto, la libertad es máxima, sin imposiciones. En los sueños lúcidos, tú eres tu diosa creadora, tu dios creador, y puedes hacer todo lo que puedas imaginar, quieras o te apetezca en ese mismo momento. No hay límites. Los límites los pone tu propia imaginación o tu condición moral. Así funciona y se define. Después, en la práctica, poder abordar cualquier cosa dentro de un sueño lúcido tiene su aquel. A veces es necesario ir creciendo, evolucionando. Es necesaria la confianza y la desenvoltura dentro de tu mundo onírico lúcido. Una persona onironauta tiene el control del sueño o de aspectos del sueño. Puede manejar, cambiar cosas y suele girar todo en torno a la toma de decisiones. Las posibilidades no tienen límite. Por nombrar algunas, puede, por ejemplo, poner elementos nuevos en la escena, ya sean objetos, que aparezca una bicicleta para pasear en ella por aquí, o personas. Quiero que mi mejor amiga se persone aquí y entre en casa para charlar con ella. Que aparezca caminando hacia mí por esta calle la chica que me gusta. Puede cambiar directamente el escenario, el lugar, y escoger, por ejemplo, si es de día o de noche. Ahora prefiero aparecer en el centro de una gran ciudad por la noche. Me veo dentro de un sueño que no me agrada. Cambio a otro lugar agradable. Puede cambiar los acontecimientos, el guión del sueño. Esta escena me suena haberla vivido en otro sueño. Estoy en peligro. Quiero cambiar lo que va a ocurrir. Que se vaya el atracador. Solamente yo aquí. Puede desafiar las leyes de la física y, por ejemplo, volar. Entre muchas otras cosas, recuerda que dentro del mundo onírico lúcido no hay más límites que los de tu propia imaginación y condición moral. En sucesivos programas vamos a seguir ampliando mucho más otros aspectos en relación a los sueños lúcidos. Os invito a suscribiros, dale un like a este vídeo si te ha gustado y añade tus comentarios, preguntas y sugerencias. Mis saludos hoy van para Londres, Inglaterra. En especial a quienes siguen el canal desde allí, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Buenas noches, soñantes.